Exactamente. Está con nosotros el doctor David Galeano y lo que veíamos en las imágenes que compartíamos sobre lo que ocurría en Tañarandú era la presencia de los estacioneros. Doctor, ¿cuál es la importancia de los estacioneros para el Viernes Santo en particular? Y también es una tradición que a lo mejor se está perdiendo lastimosamente porque años anteriores se hablaba de esto en las comunidades. Hoy en día ya son pocos los estacioneros también en nuestro país. Efectivamente, Jorge, hay una larga tradición en el Paraguay con muchas comunidades que tuvieron y tienen dentro de su ámbito la presencia de los estacioneros, que son normalmente miembros de familias que se reúnen para cantar, en este caso de manera dolorosa, hacen lo que se llama el Purajay Asik, y recuerdan la pasión, ese recorrido de Jesucristo por las 14 estaciones. Se les llama también pasioneros, por esa razón, o estacioneros. Y en los últimos tiempos, lastimosamente, al no haber, digamos, una política que ayude a preservar este tipo de manifestaciones, en muchas comunidades se han perdido. Sin embargo, algo que tenemos que destacar es el trabajo de Coqui Ruiz en Tañarandú, donde él desde hace años volvió a reunir a varios de estos estacioneros. También acá en las proximidades nosotros tenemos todavía la vigencia de estos grupos, como en el caso de la iglesia de Capiatá, en San Antonio, en Limpio, Yaguarón, por citar algunos de estos lugares. Y sobre todo, algo muy valioso, Jorge, es que estas personas tienen una tradición oral, es decir, prácticamente nada de lo que ellos cantan, salvo el director, el guía, el maestro que ellos tienen, es el único que a veces tiene algo escrito. La mayoría de los cantos que ellos cantan en guaraní, en castellano, en yopará, siempre vivieron en forma oral, en la tradición oral. Es decir, siempre se transmitió de manera oral y se tiene un registro de cuándo más o menos surge esta tradición de los estacioneros en nuestro país. Y toda esta tradición, digamos, de la presencia de los estacioneros viene ya prácticamente de la época de la colonia, con la llegada acá de los misioneros, jesuitas, franciscanos en particular, quienes instalaron en la conciencia de las comunidades indígenas la tradición cristiana. Una cosa muy particular es que en el Paraguay la tradición cristiana se expresa en guaraní, cuando que los guaraní en principio no tienen como parte de sus creencias toda esta gama de experiencias cristianas. El hablar, por ejemplo, de la pasión de Cristo, solamente como un ejemplo, es algo que ellos siempre desconocieron porque nunca fue parte de su experiencia de vida. Sin embargo, los jesuitas y franciscanos se encargaron de incorporar estas experiencias y lo hicieron dándole un molde, un ropaje en el idioma guaraní. Por eso que estos cantos increíblemente se dicen no solamente en castellano, como decía, sobre todo mucho más en guaraní y en lo que hoy llamamos comúnmente yopará. Y ahora estamos viendo también la incorporación de mujeres a los grupos estacioneros. Antes no existía esto realmente. Efectivamente, no solamente el caso de las mujeres, sino que también el caso de criaturas. Anteriormente tampoco podían participar las criaturas, o sea, los niños. Claro, que normalmente lo que en la experiencia más reciente, un poco, no sé si decir en la desesperación también de muchos de los más antiguos, de tratar de preservar la tradición, han incorporado a criaturas de 5, 6, 7 años. Ayer justamente en la ceremonia que se llevó a cabo en la iglesia de Capiatá, conversando con un grupo de estos estacioneros llamados San Miguel de Capiatá, Ruta 1, el kilómetro 17, ellos nos contaban que tenían en sus filas a niños de 5, 6, 7 años en adelante, en una notable y muy interesante relación con adultos que ya tienen varios de ellos 30, 40, 50, 60 años como estacioneros. Y hablando un poquitito de lo que es el Viernes Santo en particular, estamos hablando de los estacioneros y de esta tradición. Hablamos hace rato con Fernanda de cosas, por ejemplo, que anteriormente nuestros padres o abuelos decían que no se tenía que hablar fuerte, no se tenía que correr. Esto también ya se perdió con el paso del tiempo, vamos a decirle, con la vida que se lleva día a día. Probablemente en la ciudad, Jorge y Fernanda, pero en el interior, y no hace falta ir muy lejos, no hay que escalar mucho,
para encontrar que esas tradiciones todavía están presentes. Yo creo que un elemento muy importante en ese aspecto lo constituyen nuestros abuelos, nuestras abuelas que continuamente nos dicen, a mí que nos matamos porque nos matamos ahí Jesucristo. Es decir, cualquier cosa que uno podía hacer era como hacerlo en la persona de Jesús, en la pasión que él vivió, en la pasión que él sufrió. Entonces no se tenía que pisar fuerte, no se tenía que gritarle a nadie, una serie de prácticas que, repito, aún en muchos lugares la gente va al interior sobre todo y se encuentra con un ambiente de mucha paz, de mucha tranquilidad, donde prácticamente hay un retorno otra vez hacia esa tradición tan solidaria de la familia. Yo creo que ese es un aspecto muy importante que vuelvo a repetir, mientras existan los abuelos y las abuelas, vamos a mantener. Notablemente en el Paraguay siempre tuvo mayor impacto la tradición oral. Todo lo que se dijo y se dice en la palabra es lo que permanece. Muy poco hay acá, para ser más inclusive incisivo en esto, nada de esto que estamos viendo prácticamente aparece en los textos escolares. Nadie puede decir, yo aprendí a hacer chipá porque está en el libro de tal grado, o yo aprendí a cantar un canto de estacionero porque se dan tal curso de la escuela o del colegio. Nadie en este caso puede decir, bueno, yo sé que los viernes santos tengo que visitar los cementerios, después de la crucifixión se hace lo que se llama la adoración de Tupaintú, o el recorrido de las 7 iglesias. Precisamente nadie va a decir que fue a una escuela, a un colegio, a una universidad para aprender eso. Eso lo hemos aprendido en la casa. Ñanderoga, Ñandesí, Ñanderú, Ñande. Pero a veces iba a tuizar y ponaba a dos asaiba, hoy vayan de. Esa es una cuestión que permanece y perdura, porque yo creo que eso es lo más valioso. Doctor, y también lo que mencionabas, la tradición tiene que ver mucho también con la gastronomía en particular. En este caso, nosotros nos acostumbramos a preparar luego ya la familia desde todo lo que tiene que ver con el preparativo, la chipá. Y aparte de eso también, otros alimentos también, bueno, una actividad gastronómica gigante que se da también en esta semana. Efectivamente, y un hecho que me llamó la atención, en las redes sociales he visto a muchos papás y mamás alzando con mucho orgullo imágenes de sus hijos y de sus hijas preparando chipá. Ese es un elemento que ayuda en este caso a demostrar de que existe ese gran deseo de parte de todos de mantener esa tradición. En el Paraguay tuvimos una oportunidad anterior de conversar con Jorge y le decía que todos los elementos tradicionales que hacen a la gastronomía paraguaya están presentes en los ranchos, en las casas de nuestra gente en el interior, desde la gente que planta el abatí, el mandigó, el bocayá, que está naturalmente presente. Es decir, todos esos elementos después se van a utilizar para preparar la chipa, o el chipá, como se dice. Y tenemos en este caso, por ejemplo, esa variedad inclusive, no solamente del chipá lamino, sino el llamado chipá mestizo, el chipá candoy, que es en este caso aquel que se hace de maní, o el chipá bocayá. Hay varios tipos, variedades de estas formas de la gastronomía que la gente hasta ahora tiene la costumbre de consumir. No olvidemos que en Semana Santa normalmente no se consume carne roja. A lo máximo que en este caso está permitido por la tradición es la carne blanca, la de los pescados. Pero por lo demás, lo que sería el caruguazú, la representación de la última cena que la gente hace, sí se come, digamos, la parte de carne y la gente prepara cerdo, gallina, junto con la sopa paraguaya, el cipaguazú y obviamente los famosos chipá, que en este caso se sirven a lo largo de toda la Semana Santa. Justamente por esto sería la introducción de la chipa en particular, por la conservación que tiene, y bueno, se creía anteriormente que por ser el alimento que más duraba, se podía consumir durante varios días. Efectivamente, y una cuestión que todos sabemos es que se prepara en gran escala, son familias que se dedican a producir una gran cantidad de chipá, y esto, como decías, aparte de que es un alimento tan común, tan tradicional, es una manifestación tan propia
de la región por la presencia del abatido del maíz, tiene también ese otro elemento tan importante que es la posibilidad de mantenerlo por mucho tiempo y de consumirlo, ¿verdad? En este caso, tradicionalmente la gente suele, inclusive al salir del horno con un calentito, cocido, no hay nada más agradable, más rico que ese cipá con ese cocido, Corte y Fernanda. Lo que persiste también es el intercambio, es lo que estuvimos observando en estos días, aparte de las redes sociales también, como ya mencionaba, doctor, que mucha gente estuvo subiendo a las redes fotografías de preparado de la chipa, el tema de los hijos preparando, que se destaca realmente en la escuela también, y en este caso también persiste ese intercambio. Por ejemplo, yo preparo chipa y traigo para compartir, por ejemplo, o le invito al vecino, y ahí un poco de las críticas también que existen con relación a quién prepara mejor, por ejemplo. Efectivamente, toda una serie de prácticas están relacionadas con el tema de la elaboración del cipá. En la familia misma, así como estábamos mencionando, una especie inclusive de competencia. Esa competencia en el fondo tiene algo muy sano, que es mantener la tradición. Y otra cosa muy particular es que el cipá que se prepara en la Semana Santa tiene un sabor distinto, diferente al de cualquier otro que uno pueda comprar, inclusive comercialmente hablando, cualquier otro día del año. Pero eso que se hace, no sé si el sabor tiene más, digamos, es más agradable por aquello del amor que pone la familia, por aquello de una acción especial que todos hacemos durante esta tradicional celebración cristiana que es la Semana Santa. Por eso, donde quiera que nosotros podamos ir, vamos a encontrar a la gente también compartiendo. Si no, hay veces toda la familia que se reúne, porque como todos sabemos, más allá de lo que la gente suele decir en Tucucarú, ¿verdad? La gente que va al interior masivamente en familia prepara, pero también se comparte con los vecinos. Hay veces un mismo tatacuá sirve para 2, 3 familias, para 2, 3 vecinos que en un tatacuá bien grande vienen a preparar ese riquísimo cipá que es tan tradicional, como decíamos, de esta celebración de la Semana Santa. Y la preparación tiene todo un protocolo prácticamente, desde tempranito arranca, se dice siempre que es miércoles, pero ahora jueves también, o sea, son varios días ya incluso de preparación de chipa. Efectivamente, normalmente el miércoles la gente suele hacer lo que se llama yepeabá, que es la búsqueda de la leña, ir hacia las partes más retiradas en el campo y traer esa leña y con eso preparar el fuego en el tatacuá. Ese tatacuá que también mencionábamos en una oportunidad anterior, que es parte del paisaje de un rancho. Prácticamente imposible tenernos la vista, la imagen de un rancho sin un tatacuá de por medio. Y a la vez, en forma paralela, se reúnen preferentemente las mujeres, las criaturas, también los hombres, por supuesto, a preparar la masa y allí todos juntos producir la masa y luego hacer las distintas figuras. Hay una tradición que en cierta medida sí, yo puedo decir que se va perdiendo en algunos lugares, que tiene que ver con el molido del maíz, que para eso se usaba anteriormente un anguá, un mortero, y el abatizocá. Y antes todos se hacía en la casa. En la casa. Y allí había una tradición donde, por ejemplo, dos mujeres se ponían frente a frente y hacían lo que se llama el ñembiso yobay. Y en otras ocasiones podían ponerse 3, inclusive más, y hacer lo que se llama, todavía se conoce hasta hoy como el ñembiso yeguá, que inclusive tiene un ritmo, es como que uno va escuchando a cada una de las partes golpear y producir un ritmo característico, único, ¿verdad? Eso muestra una actividad alegre, entretenida, y el decir ñembiso yobay entre 2, ñembiso yeguá entre 3, siempre está mostrando un trabajo colectivo, un trabajo familiar y, como decía, un trabajo solidario, que es lo más resaltante. Yo creo que esta celebración, como muchas otras en el Paraguay, ayudan siempre a mantener la integridad de la familia, Jorge. Independientemente a esto que mencionaba, doctor, en su análisis, ¿qué otras tradiciones de Semana Santa, hablando de toda la semana justamente, cree usted que ya se perdieron lastimosamente? Y bueno, sobre todo en el tema de la parte gastronómica, esto que te estaba mencionando recién, una actividad que se hacía de manera común, el ñembiso yeguá, por ejemplo,
ya en muy pocos lugares se hace, sí se hace un poco más, se practica un poco más el Inviso Yobai. Aparte de eso, por ejemplo, en muchos lugares hoy se sustituye el horno, la tecnología nos pasa la factura y avanza, ¿verdad? Y aparece un horno eléctrico. Obviamente eso acá en la ciudad es una cuestión más común. Inclusive el hecho de preparar acá en la ciudad ya no es una actividad que la gente hace, sino que directamente ya encarga un pedido y le traen. Que es algo nuevo también, que en este caso se ha incorporado la presencia de unas modificaciones. Hablar, por ejemplo, del cipá con queso y otra vez con 3 o 4 quesos como hoy se acostumbra a servir. Sin embargo, permanece la tradición. Otra cosa que probablemente lentamente se pierde o se está perdiendo, y ojalá podamos hacer todos un esfuerzo, incluido este importante trabajo de ustedes en la Red Paraguaya de Comunicaciones, Canal 13, hace un rato proyectar estas imágenes de Tañarandí, es el caso de los estacioneros. Ojalá que en la medida de lo posible el gobierno en particular pueda hacer el esfuerzo necesario como para reivindicar a estos grupos tan tradicionales en el Paraguay y en este caso incentivar a las familias a seguir manteniendo la tradición del canto, del puraje y así de los estacioneros. Creo que esos son algunos de los elementos que diría están en riesgo. No digo que necesariamente se van a perder, pero si hacemos todos un esfuerzo, yo creo que tenemos la gran posibilidad de seguir manteniendo y ojalá podamos seguir fortaleciendo estas prácticas tan tradicionales en el Paraguay, sobre todo por lo que les decía al comienzo, tienen mucho de tradición oral, es decir, poco o nada de esto se escribió, y recién hoy con registros como lo que ustedes están haciendo a través de los audiovisuales, esto va a permanecer por mucho tiempo. Yo creo que con imágenes como las de ustedes, estas tradiciones ya no se van a perder, van a quedar, y mucha gente va a seguir viendo esto en lo que venga en el futuro. Y lo que decías y destacabas también, doctor, sobre todo se refuerza esto con la visita del Papa Francisco que tuvimos el año pasado, y veíamos en realidad la cantidad de gente que aumentó en todas las actividades religiosas en general. Fantástico realmente lo que se vivió al día de ayer en Misiones y lo que se vivió en todo el país, con las tradiciones y las costumbres de cada una de las familias, cada uno visitando a sus parientes también en el interior, desde la casa preparando el chipá. En las escuelas los niños el lunes ya estaban empezando a preparar las chipas, incluso con exposiciones, utilizando también la educación como método de mantener esta tradición que mencionabas. Pero yo no me quiero despedir de doctor sin preguntarle antes sobre el huevo de Pascua. ¿Qué tiene que ver el huevo de Pascua y el chocolate con el domingo? Claro, esas son las innovaciones. Es como que... Más moderno ya, ¿verdad? Claro, es como que en octubre nosotros hablemos de la fiesta del Día de Brujas. Digamos que es una práctica, una creencia, una tradición que no es precisamente nuestra. Sin embargo, el efecto, digamos, de la globalización hace que prácticas como el huevo de Pascua o el consumo, en este caso del chocolate, hoy en día lentamente se introduzcan dentro de nuestras tradiciones. Sin embargo, yo creo que hay un justo límite y la gente sigue, en este caso, haciendo esa discriminación de qué es lo que tradicionalmente nos corresponde y qué es aquello nuevo. Obviamente, dentro de todo este proceso lo que tenemos que buscar es fortalecer estas manifestaciones culturales que tienen tanto arraigo, tantos años en el Paraguay, y que pese a todos los embates hace un tremendo esfuerzo por subsistir, por mantenerse, por continuar. Y en eso yo creo que hay que reconocer sobre todo el valor de muchas instituciones o de entidades, de personas, de particulares, como el caso de Coqui Ruiz y de otra gente más, que se dedican dentro de sus posibilidades, con los recursos que disponen, a promover, a difundir y en gran medida fortalecer esas tradiciones. Así como están las cosas, nosotros tenemos tradición por mucho tiempo y para mucho tiempo en el Paraguay todavía. Más allá de que podamos seguir recibiendo ese violento impacto de la globalización, el Papa Francisco nos dio una referencia muy importante de cómo mantener, cuando inclusive en su momento él pidió que
se rezace acá en Paraguay el Padre Nuestro en guaraní. Y fue emocionante verlo a él decir Orerú, ¿verdad? Y esa Por lo menos imagen, algunas palabras. claro, y esa imagen recorriendo el mundo, ¿verdad? Recorriendo el mundo, el guaraní, de la boca nada más y nada menos de probablemente el personaje más importante del mundo, y a través del guaraní del Paraguay. Y esa, digamos un poco, ese pedido suyo se pone de manifiesto otra vez ahora con lo de Coqui Ruiz en el retablo que preparó, y es simplemente, como mencionábamos, la muestra más importante de cómo tenemos que trabajar para seguir promoviendo, difundiendo y fortaleciendo en este caso nuestras tradiciones. Y sobre todas las cosas, que esto con el correr del tiempo y de ser posible con la ayuda de la educación pueda llegar a los niños y a los jóvenes de nuestro país. Doctor David Galeano, un gusto realmente tenerlo con nosotros y muchísimas gracias por participar en Síntesis. Al contrario, le agradecido estoy yo con ustedes y les deseo unas felices Pascuas a ustedes y a toda la audiencia de la RPC. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, bueno, el doctor David Galeano, entonces director de Ateneo y Lengua y Cultura Guaraní, compartiendo con nosotros sobre estas tradiciones. Decíamos, muchas que aún persisten, otras que a lo mejor se van perdiendo, pero lo que decía el doctor, hay tradición para rato y eso es lo importante.